Hola, en este vídeo vamos a ver qué consiste la forma y la validación de documentos XML. Es una de las cosas más importantes en las que más vamos a trabajar este curso. Entonces hay que dejar claro en qué consiste estos dos conceptos. Lo primero es la forma. ¿Qué es la forma? ¿Qué es un documento bien formado? Pues aquí tenéis la definición, que son todas estas cosas. En el fondo es que el archivo XML esté bien escrito. Es que todas las etiquetas que se abren se cierran, que todas las etiquetas contengan caracteres de los que se pueden utilizar, que no haya etiquetas que se monten unas con otras, es decir, que el documento esté bien. Si lo pasamos a ese otro contexto que teníamos del HTML, si recordáis, si poníais mal las etiquetas de HTML, no lo reconocía como válidas, no os aplicaba los efectos que correspondían. Pues esto es exactamente lo mismo, pero con XML, ¿vale? Aquí tenéis toda la definición, pues eso. Los nombres de los elementos atributos tienen que estar escritos bien, los nombres atributos tienen que estar escritos entre comillas dobles o simples, los atributos de un elemento tienen que separarse con espacios en blanco, etc. Es escribir bien, ¿vale? Y por otro lado tenemos la validez de un documento XML. ¿Qué es la validez? Es que además de que no tenga errores, ese documento se corresponda con un patrón establecido en algún lado, con unas normas. ¿Cuál era la definición? ¿Cuál era ese documento, esa validación que hacíamos con un archivo HTML? Pues directamente cuando poníamos nosotros al principio doctype HTML, decíamos, oye, esto es HTML. Y si hay algún error en el código, lo que va a hacer es no ejecutarlo, porque directamente no lo va a leer, no lo va a interpretar. Entonces, si no poníamos las etiquetas de HTML, de GEF y de body, nosotros no podíamos ver nuestro documento en la página web. Eso lo podéis comprobar y lo habéis hecho 20.000 veces ya. Entonces, esto es lo mismo. Nosotros vamos a tener un sitio que va a ser nuestra referencia, en el que está definida la estructura que tiene que tener pues, este documento XML. Tenemos tres formas de hacerlo, aunque este curso vamos a ver solamente dos. Por un lado tenemos DTD, Document Definition, definición de tipo de documento, lo vimos al principio de curso, XML esquema y Relax NG, Regular Language for XML Next Generation. Este último es más reciente, puede ser más complicado, así que vamos a dar solamente los dos anteriores para que veáis un poco la evolución. En el fondo Relax es una evolución de XML esquema. El primero, DTD, que va a ser el más sencillo y también el menos potente. Esto ya sí nos suena más. Una definición de tipo de documento es donde está almacenada toda la gramática, hemos dicho siempre, de un documento de un lenguaje de marcas. La etiqueta que utilizamos es esta que os sonará, que es este doctype en el que especificaremos pues, cuál es el nombre del DTD y dónde está almacenado para hacerlo. Hasta ahora siempre poníamos ahí HTML, porque ya directamente el navegador lo interpretaba con las reglas que el navegador conocía de HTML. Pues ahora nosotros vamos a tener que decirle, oye, estas reglas no van a ser las de HTML, porque esto es un archivo XML, y las que tienes que utilizar son estas otras que te voy a pasar por aquí. También he dicho navegador, pero no va a ser el navegador. Utilizaremos otras herramientas que van a simular esos sistemas informáticos y demás, porque en este caso ya no va a depender tanto del navegador, sino pues eso, vamos a tener que estar trabajando un poco a pelo con el editor de texto. ¿Vale? Ahí tenéis un poco más en profundidad en qué consiste el DTD, aunque lo vamos a ver también más adelante. XML esquema, que lo vamos a llamar, vamos a estar utilizando también la expresión XSD. Lo que nos permite es definir la estructura de un XML, pero escribiéndolo en XML. Es utilizar XML para definir la estructura de otros archivos XML. ¿Vale? Entonces esto va a tener también otro archivo XML en el que comparar su estructura, ¿de acuerdo? Entonces ese sí que ya es un estándar, ¿vale? Lo tenéis ahí, que es del 2001, estas son cosas bastante antiguas, pero se siguen utilizando en la actualidad. Entonces nosotros utilizaremos ese formato predefinido de XML esquema para definir la estructura de nuestros propios archivos XML. Y luego Relax NG, pues que en el fondo es otro conjunto de instrucciones diferentes, también en XML, para poder generar estas estructuras. ¿Vale? Cada uno de ellos aporta pues, más capacidad para definir al detalle. Vais a ver que en un DTD no podemos especificar prácticamente el tipo de información que guardamos, pero nosotros ya en el resto ya podemos especificar pues, los tipos de datos, si son enteros, si son fechas, si son strings, etc. Vamos a empezar a manejar tipos de datos. ¿Vale? Y nada más, esto es, vamos a ir viendo ahora poco a poco cada uno de ellos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.